Hermanos, Jesucristo murió por nuestros pecados y nos dejó un mensaje de amor, de paz y de fraternidad. Nunca hagas lo que esperas que alguien te haga a ti y ama al prójimo como a ti mismo. Pero a veces las cosas no funcionan así. El pasado diciembre del año pasado, del año 2018, se hizo la presentación de este TVO que tengo aquí delante, Gaspar a tiempo completo, que, como bien sabéis, y lo hablamos ya en su momento, porque precisamente acudimos a la presentación, que aquí os vamos a dejar la reseña del vídeo donde se hizo, un cómic de 28 páginas en las que, como hemos dicho, el señor Barberó Ruma nos hace un pequeño repaso a la vida de este sacerdote, cura tan especial, llamado Gaspar García Laviana. Natural de un pueblo muy cercano al Entrego, nacido en 1941, este hombre tiene una vida verdaderamente muy peculiar. Empezó como seminarista, muy joven, estudió en Valladolid, hizo unos contactos dentro de lo que era el clero y sobre todo le tocó vivir una época bastante convulsa en lo que era la Iglesia Católica, porque precisamente tenía de trasfondo lo que era el Segundo Concilio Vaticano, donde se nos presentó un poco la teoría de la Iglesia de la Liberación, en la que ya no se quería un dios colérico, un dios vengativo, que si no nos portábamos bien como un padre nos castigaba, sino era una vuelta de tuerca a ese amor fraternal, a ese amor cercano, en el que se miraba sobre todo el bien de la comunidad. Era una vuelta ideológicamente, para mucha gente fue una vuelta de tuerca de la Iglesia conceptualmente y en cuanto ideológicamente hacia la izquierda. Este hombre vivió en ese momento en el que se pensaba en el bien comunitario, se pensaba en si mi vecino está bien, yo estaré mejor, si mi amigo está bien, yo estaré bien también. Contar una historia biográfica, de las que es muy dado ciertos autores asturianos, Ruma incluido, ya podemos hablar de su Chelita, del Viaje a la Luz, o de tantas otras que hemos comentado y que también dejaremos enlaces por aquí. Contar una historia de un cura que se hace guerrillero en la contra nicaragüense, pues bueno, es un poquito complicado y difícil de comer. Pero precisamente, si os fijáis, hay muchas instituciones, hay muchos centros públicos, hay muchas calles que llevan en Asturias el nombre de esta persona. Emigró relativamente pronto a lo que se dice, pues lo que era la Nicaragua de aquel entonces, porque, como bien sabéis, en Centroamérica el clero necesitaba, la Iglesia Católica necesitaba sacerdotes para impartir el dogma de la fe católica. Pero él, con el tiempo que estuvo allí, empezó a cambiar un poco su perspectiva y su forma de ver las cosas, y no le parecía que la justicia se estuviese haciendo de una forma correcta. Vivió muy al pie de calle, él estuvo muy junto al principio con el pueblo. Tenía una costumbre que era de pequeño para mí lo voy a llamar disfrazarse. O sea, si su trabajo, no sé si el ser sacerdote era ser cura y su verdadera ocupación era otra, pero para integrarse más con el pueblo en España, en Asturias, pues él tenía una labor, un trabajo independiente como carpintero. Que es curioso que eligiese ser carpintero. Ello le llevó, por supuesto, pues a tener contacto, a hacer programas de radio, incluso llegó a trabajar llegó a conocer a lo que eran en ese momento las Juventudes Obreras Cristianas, la JOC, que tuvo mucha difusión en Asturias prácticamente en los últimos 30 años, ¿no? Pero vio que eso no le funcionaba y que no le satisfacía, no llegaba a lo que quería. La gente, como decíamos, trabajaba de carpintero para que la gente lo tomase como una persona normal y no como un sacerdote, pero llegó un momento que tampoco le satisfacía eso y cuando el obispado pues le dice necesitamos sacerdotes en Nicaragua, pues allá voy que yo. Y entonces fue para allí, por supuesto, y pensaba, pues ya sabéis la situación que estaba con Somoza, con Augusto César Sandino, era terrible en Nicaragua. Y él intentó por las buenas, por las buenas, por las buenas, hacer todo lo que podía, todo lo que le mandaba su moral, su código ético. No le salieron bien las cosas en ese sentido, pasó muchas penurias, así que decidió en un momento dar una vuelta de tuerca y unirse a lo que era la FSLN, o sea, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Como bien sabemos, desde el Concilio de Trento la Iglesia ha cambiado mucho. Pero es cierto que por mucho que se cambien las ideas de los altos estamentos, si no llegan al pueblo bajo, es cuando verdaderamente los resultados no funcionan. Si hay muchas manos en medio que cogen cosas que no son de su propiedad en detrimento de los más débiles y de los más pobres, pues a veces te ves abocado, como él dice muchas veces, era justo tomar las armas, era justo que un sacerdote se convirtiese en, en guerrillero, en revolucionario, y él mismo lo explicó muchas veces. No, no es justo, pero las cosas en este mundo no son justas, y si a veces es necesario hacer este tipo de cosas, se hacen. A partir de entonces, que su vida fue un poquito increciendo, donde coincidió precisamente con muchas frentes de tanto de la Iglesia católica como dentro del movimiento revolucionario nicaragüense, se empezó a medrar y a hacer puestos, de tal forma que acabó siendo comandante, lo que pasa que, bueno, con el seudónimo, entre otros muchos que tenía, de Comandante Martín. Claro, hablando del propio cómic, es que es muy difícil. Es muy difícil porque es cierto que tiene una inspiración muy clara en una novela, en la novela Gaspar Vive, de Manuel Rodríguez García. Y claro, resumir esta novela con todas las vivencias, todas las historias de este hombre, pues es muy difícil. Y hacerlo en un cómic, el propio Ruma Barbero dice que es no imposible y cuanto menos complicado. Con lo cual se tuvo que regir por varias salidas. Lo cuenta todo en tercera persona, que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, que puedes contar muchos hechos, pero por contra, no llegas a la profundidad que a lo mejor requería esta personalidad tan peculiar y que en Asturias pues tiene el nombre que se merece y que ha conseguido por méritos propios. Otra cosa a la que recurre Ruma mucho en este TVO es que no utiliza prácticamente viñetas, no hay paneles. Con lo cual estás jugando en un terreno peligroso, porque por una parte puedes describir en tercera persona muchos hechos y muchas cosas, pero no los sitúas, no los contextualizas en el momento adecuado. Con lo cual juega mucho para contar muchas cosas, más que en viñetas, juega con composiciones de página donde los hechos se mezclan, donde los dibujos son como pequeños carteles donde las cosas van pasando. Por supuesto que hay viñetas cerradas que rigen un tiempo, un momento, pero también a la vez lo que intenta transmitir es, en afán de resumir todo el trabajo, pues le queda pues a veces muy comprimido y por no decir a veces que confuso. Decir que el TVO está editado en asturiano, pero en un asturiano muy 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 revisado, hay cosas que incluso yo no he llegado a entender demasiado bien, se me escapaban, tenía que tirar a lo mejor de Google, del diccionario, porque aunque soy hábiles, pues hay cosas que al ser tan purista, lo siento, pero yo al ser hábiles no me daba, ¿no? Y luego hablar de otra cosa que es en contra de lo que pasó en Viaje a la Luz o lo que pasó en Chelita o en otros cómics que hemos comentado de Ruma, aunque aquí sí el color tiene una carga expresiva, es un dibujo a color, pero es en tonos, en bitonos, no hay más de los tonos de profundidad y todo esto, yo creo que no tiene esa carga emocional que a lo mejor pudo imprimir, y yo creo que, por supuesto, y él mismo lo comentó aquí, que hizo con Viaje a la Luz. Como resumen, porque tampoco quiero aquí yo alargarme muchísimo en este cómic en concreto, es una buena propuesta, que hace ya 40 años que murió este señor, que mucha gente no sabe quién es. Es muchas veces rebuscar. El propio Ruma decía, quieres buscar algo a veces que contar que te interese, pero claro, Alfonso Zapico se lo ha hecho ya todo. Entonces, entonces buscar con estas biografías que a veces son difíciles de indagar y sacar algo claro, pues se hace harto difícil. Más aún cuando tienes las limitaciones propias de las que tiene. Por lo tanto, yo le doy un buen salvable, sobre todo lo que más me ha interesado es que se conozca la figura de este asturiano. Spoilers, porque esto es como el Titanic, que sabes que al final el barco se hunde, que murió en Nicaragua en un enfrentamiento con el Frente Nacional. Su cuerpo está enterrado en Tola, en Nicaragua. Y que, por cierto, tuvo que esperar a que acabase el enfrentamiento, que no pudo ver por pocos meses. Y bueno, su pañoleta, su banda y sus botas están como la sábana santa colocados en San Juan de Cabacén. Mira, se funde con el rojo, se funde con el rojo.
rojo, sí. Muy rojo, se funde con el rojo. Muy rojo, ¿Lo ves? muy rojo me viene. Superman, Superman. hijo negro, hijo Es rojo. Ahí. sí, bueno, es un cambio, ¿eh? O sea, eso... Me la compré la Warner esta, que conste. Pues hablando de americanos ahí, ¿no? De la lucha precisamente contra los americanos. Sí, además, Ronald Reagan. Ronald Reagan estaba subvencionando... para quitar a los líderes y poniendo ahí... Estaba la cosa... América. Estaba la cosa muy candente. Claro, verlo desde este punto de vista... A mí, una de las cosas que no me gustó fue eso, verlo desde ese punto de vista tan peculiar, que claro, el cómic al hablar en tercera persona ya toma cierta distancia y se dedica más a lo que son los hechos. Pero hay una cosa muy importante que sí percibes en el cómic, que es el cambio, que para mí es bestial, pero tampoco se juzga el cambio que lleva a cabo, se cuenta de una forma relativamente objetiva, ¿no? Bueno, a ver, yo el cómic lo que veo que es un resumen bastante bien acertado, bastante bien resumido. Que es difícil. Y va a los puntos importantes, ¿no? Es como que tengo pocas hojas y voy a los hechos. Es decir, en eso no es una narrativa clásica, no hay una confrontación de personajes, simplemente que va a unos hechos y te los cuenta como muy por encima. Es casi como un artículo. Y tampoco te lo juzga. Que es una cosa muy importante porque tampoco ves ahí... Si no toma parte. Sí, hombre, te cuenta la historia del personaje principal, de Gaspar, pero verdaderamente no ves ninguna posición, no dice... Si no toma parte, es un poco aséptico en eso, ¿no? Como un artículo periodístico. Exactamente. Entonces es como si fuera un resumen del libro del que está claro. tomado. Le faltaba a lo mejor un Braveheart de libertad o algo así, ¿sabes? No se pasan, eso no toma parte. Son otros cómics que sí que toman parte, quizás se posiciona más claro. A mí normalmente me gusta más que el que escribe, que lo deja al lector el que tome la decisión final, si lo ha hecho acertadamente o no, aunque bueno, mayormente yo creo que casi todo el mundo estaría más o menos de acuerdo en la lucha armada, ¿no? Cuando hay tantas injusticias y tanta hambre, pero que sea el lector el que lo decida. Sí, pero a Gaspar le han llegado a preguntar, ¿usted ve lícito? Que bueno, hicimos un poco la coña al principio del vídeo, ¿no? Pero ¿usted ve lícito matar? Usted no le preguntan, ¿usted ha matado? Un hombre que es poeta, un hombre que es... Sí, eso es una de las cosas que no hemos dicho, que era poeta y tenía varios versos por ahí, que eso es importante también, ¿no? Que además en asturiano, a él le gustaba claro. En asturiano. Y comentan precisamente, pues, cuando se encuentra con otro cura asturiano... Pero este es el rollo, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que ver este hombre? Que encima es alguien que es muy altruista, porque esa es la palabra, este tío es muy altruista y de verdad lleva como los jesuitas. Claro, viene de la teoría es jesuita. No, creo que no es jesuita. No, él no es jesuita, pero el pensamiento teológico exactamente, es muy jesuita. Que es yo doy a los demás y yo soy uno más de los demás. De hecho, cuando él se integra él siempre, se quita incluso se quita la levita y no le importa ponerse el traje de currante, ¿no? Para estar al lado de los de mi pueblo y se pega por ellos. Mira, es una cosa, este vídeo creo que tendríamos que ponerlo junto, porque hay una cosa que es muy importante, que es igual que conté al principio, lo de que precisamente él quiso como ser carpintero para integrarse en la comunidad, para hablar con los jóvenes al verlo de cura, pues ¿dónde vas tú? Que me vas sufre rechazo, que me vas a cortar el rollo, ¿no? Y tal. Entonces, no. Pero es que también hace lo mismo cuando llega a Nicaragua. Cuando llega a Nicaragua, lo que él hace es poco a poco ir integrándose con... Sí, come la comida de ellos y se empapa de la cultura de ellos. Eso es muy importante, que no lo conté en el vídeo, pero bueno, aquí... La lucha social. Lo importante es que él coge y llega a la lucha social. A él no le importa enfrentarse a los estamentos o llegar incluso a los hospitales y decir, oye, ¿esto cómo es posible que le cobréis a los pobres? La guerra con los médicos es increíble. O sea, dices tú, la guerra con la sanidad... ¿y dónde se perdía el dinero por ahí? Es que vamos, eran cosas que aquí ni imaginamos. O sea, precisamente estaban expoliando a los pobres, que eran los que menos tenían. Claro, y a mí encima la ayuda humanitaria que les llegaba, pues se la robaban. Y eso era algo que a él, pues, ¿qué tiene que haber visto él allí para que diga, pues yo cojo las armas y ya por todas? Ya por todas. Es un hombre de paz, pero no es el único caso. Ha habido otros, ¿cómo se llama? El de Sudáfrica también era un caso similar. También era tildado de terrorista por otros y también ponía bombas. Mandela es un caso bastante similar en eso. Y es alguien que incluso llegó a poner bombas y llegó a ir contra el poder establecido porque era una opresión terrible y de enormes injusticias, de hambre, de pobreza, y era algo que este hombre no podía soportar, ¿no? O sea, que es decir, es curioso que para unos es terrorista lo que otros llaman revolución, ¿no? Dice, ¿en qué momento tienes que decidir tú saltar la ley para... ¿En qué momento es justificable dar un paso al frente, una revolución...
¿Y Sí, cuánto? pero la revolución con violencia. Bueno, es que además, Sí, porque claro. además cuenta, hay una anécdota muy buena, la cuenta también Ruma en la presentación, de la que bueno, ya pondremos el vídeo aquí. Y también tenemos que poner dónde se puede conseguir el TVO, que lo podéis ver online, no hace falta... Voy a poner el cómic, voy a poner el enlace. Me han dicho, lo tengo aquí apuntado, que bueno, el cómic no se puede vender porque está subvencionado, pero se puede, lo dan de regalo en el Paradiso Shishon a cambio de la voluntad. O sea que si todavía en físico lo podéis conseguir, que es este libreto que tenemos aquí. Este. Y si Pero no, bueno, en el enlace que voy a poner aquí abajo lo podéis ver online, que se ve muy bien. Está se ve muy muy bien. bien, está buena calidad y todo eso. Y- Esto hablando de Gaspar, la historia es que podía, o sea, podemos entrar en un debate que no tendría fin. Es que Ruma lo que dice es que quizá con el tiempo yo haga un cómic mucho más largo, entrando Es mucho que yo más en creo que profundidad. él quería, porque claro, dice, bueno, tenemos este presupuesto, tienen que ser estas Pero bueno, páginas. para hacer estas páginas, que son poquitas, pero se ha tirado 1 año y medio para hacer este cómic, ¿eh? Que decir, tanto documentándose como después haciendo el cómic y siendo muy preciso y todo esto, porque además es que hace un resumen muy... O sea, a mí me parece que yo lo leo y entiendo perfectamente lo que es la vida, lo mínimo que hay que entender, con eso lo Te haces entiendo una idea. perfectamente. Sí, Dices, sí, sí. ahora entiendo por qué este hombre tiene tal nombre de calle en Langreo, tiene tal nombre de calle además en Oviedo. A partir de la ayuda de los cooperantes internacionales y los veteranos de la guerrilla de salvadoreña, es a raíz de lo que nace este cómic. Y después también, por ejemplo, una de las cosas muy importantes, hay que decir que el Ayuntamiento de Oviedo colaboró en comprando 100 ejemplares y lo hay en las bibliotecas de En Oviedo todo. y en varios sitios, también lo podréis encontrar allí, ¿no? Que hizo un evento Ruma también con el Ayuntamiento de Oviedo haciendo la presentación. Y es a raíz de la iniciativa del Comité de Solidaridad de América Latina, el COSAC, que es quien lo hace. Y bueno, pues contra la lucha armada prácticamente contra Ronald Reagan, ¿no? Ese cowboy Bueno, americano que quería invadir toda Sudamérica y que fuera su no, servidumbre. no sabemos si era... Bueno, hay una cosa cuando me hace mucha gracia, porque no solamente era una lucha armada, porque aquí hay una lucha que también se metía en su terreno, ya que era sacerdote y era católico. A los protestantes. Los protestantes, ahí quería Con la llegar yo. iglesia hemos Ahí quería topado. llegar yo, con la iglesia hemos topado. Y precisamente, cómo hay una lucha promovida, cómo hay que ganar a Centroamérica. Hacer sectas protestantes. Y era lo Ya. que querían, hacer sectas protestantes que básicamente eran como meter, con todos mis respetos, a los adeptos a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, más conocido como mormones, pero verdaderamente los protestantes en Centroamérica y Sudamérica eran básicamente eran mormones, o sea, era una cosa que llegaban con su hábito, con su tal, te hablaban de que sí, que los clérigos podían casarse y podían tener familia, que los católicos no, y que bueno, tienen que entrar tienen que utilizar la religión para entrar allí, pero ¿no? que es Pues la es el Segunda plan de Guerra. como de otros. Sí, no, sí. estamos hablando solamente de la guerra política, no solamente de la guerra del Igual pueblo. por eso la iglesia le dejó a Gaspar entrar en la guerra porque los intereses venían más por ahí que por otro lado. Porque nunca dejó de ser. La iglesia católica nunca se pronunció. O por lo menos. Él no dejó de ser nunca. No, y anda que no metió el caña dentro de la iglesia católica, porque vamos, a cualquiera Sí, que se le porque ponía por delante superior. Él dice que hay otra de las cosas que muchas veces él repartía el dinero sobrante Y entre los no, pobres y no lo daba a la iglesia, al obispado. Le abroncaban por todo eso. Claro, tal. ni al. O sea, tú imagínate que lo das. Hay frases que me parecen muy chulas del cómic, que son frases de Gaspar, que es que una que dice es trabajar con los labradores y como arar en la mar. Esa me la has quitado porque es la frase más bonita todo el tebeo. Ya no te digo porque hay frases preciosas, pero esa a mí me llegó, me la has quitado porque... Y después hay una otra que le tachan siempre, son cures comunistas, ¿no? No, y a mí me hizo mucha gracia lo que dice, no está marcado. Y allí se decía estar colorado. Sí. Colorado. Sí. Colorado en Bable es rojo, ¿no? Entonces, la pena es esa que le faltó un añito para ver justo el triunfo de la revolución, ¿no? En su país. No sé si se llegó a un año, pero es que justamente fue abatido. Ay, una cosita que te quería comentar. Moralmente las cosas, él se puso, porque él era muy impetuoso al parecer ser, en la lucha y que quería atacar. Pero fue el rollo de cuando era novato un poco, que casi se carga alguno de los suyos cuando coge las armas. Dice que un no, gallinero, que es un gallinero. Y bueno, casi se mata a otro de un disparo y todo esto. Bueno, no debe ser fácil manejar esas armas, esa historia, ¿no? Y otro para nombre de paz.
¿Qué te iba a decir? Otra de las cosas también es, a mí me gustó mucho la sencillez del dibujo y de la planificación, porque en general es bastante, lo ves bastante claro, ¿no? Y además no recarga mucho tampoco, No, ¿no? no puedes. Es que cuenta tantas cosas. O sea, Pero cuenta, con muy poco cuenta mucho. claro, porque es que no tenía otra opción. Entonces, hay cosas, por ejemplo, es un TVO que no es que te lo tengas que leer dos Es veces. que es más un artículo ilustrado. Exactamente, es un artículo. ¿Te acuerdas cuando leías las novelas ilustradas de Viaja al centro de la Tierra y te iba contando, y Bueno, ahora llega no pero sé en qué? viñetas, Pero en sí, sí, viñetas. contándolo así, o Con- contando un parte de la historia ilustrada. Claro, porque es imposible contarlo todo. Entonces él recurrió a mí, me parece, uno de los grandes aciertos y más inteligentes del trabajo. Me gustó mucho que recurrió al tema de eliminar los paneles, que la propia página funcionase como una viñeta Sí, completa, porque eso lo limpia con mucho. pequeñas Y el definiciones. blanco de la hoja. Claro, porque pues no te ves, tú imagínate contar todo esto con viñetas, vamos, o sea, eso es una presión que Sí, ni Watchmen ni ninguna de estas sí, que sí. son súper densas, ¿no? Entonces, como no lo hagas un poco libre, un Y poco además el suelto, dibujo de que no tiene él, que puedes. es como así más graciosete, el dibujo de él, sin embargo, para contar una historia trágica, que él solo suele hacer él, que hay un contraste ahí, ¿no? Es una disonancia cognitiva con la caricatura que hace él, con lo que significa la pobreza, el hambre y todo lo que representa esa lucha, Tiene ¿no? un trazo muy limpio, tiene un color muy vivo, le da mucha amplitud y lo que estábamos Pero tiene diciendo. mucha luz, es una historia que te la cuenta y tiene mucha luz. Bueno, los colores son muy claritos, sí, sí, Cuando es ese una es el... historia bastante, o A sea, ver, es una es terrible, guerra, hay muerte, es terrible. Tú imagínate claro, esto en manos de, yo qué sé, de Neil Gaiman o de alguien, o sea, pues te lo o contaría de Fernando de Felipe, te lo contaría seguro. completamente distinto, ¿no? Es eso. Y bueno, O de Isaac. Isaac, esto sería completamente. Isaac sería Senior recargado, sería todo lo contrario, ¿no? sería. Isaac es el otro ejemplo. O sea, es el extremo, ¿no? O sea, la parte más iconográfica, la parte más realista. Y el Jovellanos, que ya hablamos de él, por cierto, también podemos poner el enlace aquí si hace falta. El Jovellanos en algunas partes adolecía de eso. Este TV se puede leer muy tranquilamente. No tienes ningún problema, te lo vas leyendo tal. Te interesas, porque hay muchas figuras que no conoces. Yo siempre critico una cosa, que porque hay tendencia siempre a hablar de obras biográficas. O sea, es que, ¿qué pasa? No Pero hay... eso es lo que me interesa. El que haya cómics como este, que utilicen para contar la Porque historia hacen un falta. cómic, entra mucho mejor. Si a nosotros nos gusta ya veros, imagínate a un chaval de 15 16 años que lee un cómic que tiene que estudiar una parte de la historia. Si tú se lo metes en cómic, le va a entrar mucho más fácil. Es decir, utilizar el cómic No, como no. herramienta de Siempre, y estudio, siempre se ha utilizado. Siempre ha sido una de las... Es más, pero no hay tanto, hay muy pocos. llegado a un extremo, muchos libros de texto utilizan el cómic como resumen y para simplificar lo que es todo el temario o el tema que se está dando en ese momento, porque es mucho más fácil. Bueno, Que nos hemos pues quedado un poquito cortitos en ese sentido, que es la única crítica que hago, pero bueno, son las necesidades del medio. No podemos dar más de lo que se podía dar. Y sí apoyo y aplaudo, eso sí, por supuesto, las decisiones narrativas que ha tomado para que esta historia quede clara, concisa, que yo te digo, es de las que por la simpleza parece que no hay que volver a leerla, pero hay que volver a leerla. Hay que volver sí, a leerla. Porque pues 40 se pierden años. cositas. 40 añitos, justo, 40, además en el 40. 78, que fue cuando nací yo, justo 40, Qué 41 viejo eres años, ya, ¿eh? sí, sí, de la muerte de este hombre, que bueno, es historia, ¿no? Es historia no solo de ¿No? Asturias, sino de Nicaragua y de España. Estamos llenos de polideportivos, de calles que llevan su nombre. Y este poeta, que además contaba las injusticias de Nicaragua en Porque era todo, asturiano, era cura, era poeta, fue seminarista, era polifacético, carpintero, sí. El hizo de fútbol no todo. se le daba bien, decía. El Bueno, fútbol no, el no. fútbol parece que no fue. Eso cuentan pero sí se le va muy bien la actuación y el teatro. Lo cual, si jugamos un poquito ya dándole la vuelta, eso de que tome los papeles para inmiscuirse dentro de la sociedad, para conocer al ser humano de verdad, como cuando se hizo carpintero para acercarse a los jóvenes o asturianos, que estaba trabajando de carpintero para que la gente no lo viese como un cura, y lo mismo hizo allí, tomó una identidad que no era la de sacerdote, que no era su doble identidad, por decirlo de alguna forma, de tal forma que pudiese acercarse a la sociedad y que la sociedad le tratase como un igual y él saber de verdad los problemas y cómo funcionaba el mundo detrás, que no era un estamento, no era una figura encima de un estrado, ¿no? Ujú. Yo creo que eso, la formación teatral, que dice que le vino muy bien y que era bueno, yo creo que lo utilizó muy sabiamente.
Y por ahora, ya creo que hemos acabado. Podemos decir muchas Sí, más hace cosas. media hora. Yo creo que hace media hora que Bueno, está acabado. pero bueno, a mí me gusta hablar de este tipo de cosas. Nada, pues nos vemos en el siguiente. Yo no sé si apareceré o no apareceré, pero por aquí estaremos. Hay un tocho ahí que hay que leer, pero ese ya lo dejamos para bastante, ¿no? Sí, otro también, otro Alfonso Iglesias de izquierdas, de rojos. Pues tú me pones cosas rojas siempre. Los Alfonso son todos rojos, toda esta peña roja. Vamos a seguir. Bueno, seguid con nosotros, canal. Suscribiros. Suscribiros, por supuesto, darle a like si os gusta. Si no os gusta, darle también al dislike. No le deis, cabrones. Que sí, hombre, que lo den. Si no, hombre, que vamos a estar así toda la Bueno, vida, ¿no? Venga, venga, nos vemos.